Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de qué pasa con el dólar, se devalúa o no se devalúa, vamos a ver cómo impactan las elecciones en el tipo de cambio y en la inflación, pero principalmente nos vamos a focalizar en economía en esta charla para así después ver en qué invertimos, pero creo que es clave saber de economía y lamentablemente la mayoría de la población no tiene idea de lo que es la economía, es algo muy triste. Para mí es apasionante porque estudié licenciatura en economía, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, de ver conceptos llevados pero a una simplicidad extrema, cosa de poder entender qué es lo que está pasando realmente con el país, qué es lo que va a pasar con el país y qué es lo que estuvo pasando en estos últimos 50 años. La economía argentina es muy cíclica, siempre pasa lo mismo, entonces eso es malo por un lado, pero para el inversor es bueno porque puede tomar mejores decisiones porque sabe lo que va a venir. Todo esto me surgió porque siempre pasa lo mismo y no puedo creer que siempre pase lo mismo y que las personas, la mayoría de las personas no lo puedan ver. Y cuando la información está ahí, o por lo menos para mí está ahí. Así que voy a tratar de mostrar unos conceptos que son muy simples para tratar de entender cómo funciona la economía en Argentina, que es muy particular, en todo el mundo no funciona así. Y en base a eso ver qué decisiones podemos tomar, no solamente en estas elecciones, elecciones dentro de 2 años más, cada 2 años elecciones, o sea, siempre pasa lo mismo. Y creo que es muy importante estar atentos primero para no ir con la mayoría, porque como dice la gran frase de Mark Twain, cuando estás del lado de la mayoría es momento de hacer una pausa y reflexionar. Cuando todos dicen que va a pasar algo, ojo, tené cuidado porque tal vez está pasando lo contrario. Y en economía y en finanzas principalmente funciona mucho esta frase. Hay otra frase que dice que el mercado castiga el consenso, que es exactamente lo mismo. Todos están de acuerdo en que el dólar va a subir o todos están de acuerdo que el mercado va a bajar y termina pasando exactamente lo contrario. Si no, fíjense lo que pasó en el 2020 con el Corona Crash, lo que fue de febrero-marzo. El mercado en Estados Unidos bajó un 35%, todos pensaban que era el fin del mundo, que era el fin del capitalismo, y de ahí el mercado subió un 100%. Entonces, claramente que el mercado siempre nos sorprende y castiga el consenso. Así que vamos a hablar un poquito de qué está pasando con el dólar o qué es lo que puede llegar a pasar este año y el año que viene principalmente. Todo esto estoy haciendo mucho hincapié en el curso que estoy armando, que en un par de semanas lo voy a tener listo, porque creo que lo más importante, cuando vos entendés el ciclo de la economía argentina, invertir se hace muchísimo, pero muchísimo más fácil. No lo vas a estar haciendo a ciegas. Así que primero le voy a plantear a la economía argentina como si fuera uno de ustedes, como si fuera las finanzas personales, aunque hay una gran corriente económica que dice que no hay que plantear a la economía como si fuera una casa, como si fuera una familia, que yo lo voy a plantear así porque me parece que es excelente y la manera más fácil de verlo. Pónganse ustedes en su rol con sus finanzas y piensen qué es lo que ustedes hacen, ¿no es cierto? Ustedes trabajan para conseguir dinero y ese dinero tratan de invertir una parte o ahorrarla en su defecto y el resto consumir. Los que peor manejan sus finanzas personales están endeudados continuamente. Piden prestado para poder consumir en el presente. Y básicamente lo que estás haciendo cuando te estás endeudando, cuando estás comprando en cuotas, sin tener un ahorro, sin tener inversiones, lo que estás haciendo es postergar consumo futuro en base a consumo presente. Lo que estás haciendo es consumirte el futuro, hoy. Y después ves qué pasa. Entonces, claro, eso funciona, sí, funciona mientras hay crédito. O sea, mientras hay crédito, vos podés seguir manteniendo ese estilo de vida endeudándote. El tema pasa cuando te cortan el crédito y ahí no te alcanza para consumir en el presente y ahí estás en un montón de dificultades. Por eso esta corriente económica que dice que no hay que comparar lo que es una familia con un país, tiene razón en parte, porque la familia si le pasa eso queda en quiebra, digamos, y tal vez termina viviendo en la calle. En cambio el país no tiene un montón de herramientas para poder financiar ese déficit que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace Argentina? Actualmente, ¿qué es lo que está pasando con Argentina? Argentina está gastando más de lo que le ingresa. O sea, el país, el gobierno, el Estado recauda en impuestos. Nos cobra impuestos, ya sabemos que nos cobra impuestos por todo. Nos cobra impuestos por todo, por todo, por todo. Así todo no alcanza y gasta más de lo que le ingresa. Entonces, ¿qué solución tiene en base a eso? ¿Cómo llena ese agujero que tiene fiscal? ¿De qué manera lo puede financiar? Bueno, tiene tres maneras de poder financiar
el déficit. Tiene manera que nosotros como personas no tenemos todas esas maneras. La primera es pedir prestado, endeudarte, que es lo que hace en parte el gobierno. Emite continuamente bonos y letras para poder financiarse. Emite un pagaré y toma plata, o sea, sigue acrecentando el problema, cada vez está más endeudado. La segunda es aumentar impuestos, pero ya sabemos que, de hecho lo hicieron en el año pasado, siguen aumentando los impuestos, pero ya hay un margen, o sea, hasta qué momento vos podés seguir aumentando los impuestos. Entonces tampoco es muy fácil seguir aumentando impuestos con una presión impositiva que tiene Argentina tan alta. Y la tercera es emitir. ¿Pero qué quiere decir emitir? Emitir quiere decir que el gobierno agarra y le pide prestado al Banco Central. Le dice, necesito 1.000 millones de pesos. El Banco Central le da los 1.000 millones de pesos y el gobierno, el Tesoro, le emite un papel, un pagaré que dice que le debe 1.000 millones de pesos más interés. Eso nunca se lo paga el Banco Central. Entonces, por eso se emite. ¿Eso qué quiere decir emitir? Darle a la maquinita. En síntesis, es un préstamo más. O vos te endeudás pidiéndole prestado a la gente, cuando emitís bonos y letras le estás pidiendo prestado a la gente, que puede ser deuda local, no, a todos nosotros que vivimos acá, o puede ser deuda internacional, deuda externa, como se le llama, que es básicamente pedir deuda a inversores del exterior, de otros países, o a organismos institucionales, o a organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco, el BID, el Banco Mundial, etcétera, el Club de París, etcétera. Entonces, el gobierno siempre gasta más de lo que le ingresa y siempre tiene que estar llenando eso con alguna de estas tres maneras. Entonces, cada vez acumula y acumula más deuda y vuelca más pesos a la calle. Y la corriente más liberal política, ¿qué es lo que dicen? Bajen el gasto público. Pero cuando esos liberales entran al poder, no pueden bajar el gasto público. De hecho, parece que el sillón de Rivadavia tiene como poderes mágicos que todos los políticos en campañas dicen una cosa y todas las cosas que dicen están buenísimas. Si ustedes miran lo que fue Macri en campaña, lo que fue Alberto Fernández cuando era anti-K, todas las cosas que decían estaban buenísimas y tenían un montón de razón. Desde el punto de vista económico estoy hablando, no estoy hablando de política, la política para mí es neutra, sino desde el punto de vista económico. Todo lo que decían era exactamente lo mismo, había que dejar de emitir, había que bajar el gasto. Pero parece que cuando se sientan en el sillón de Rivadavia, todo lo que piensan no tiene validez, porque tienen que responder un montón de intereses. Entonces se dan cuenta que no es tan fácil bajar el gasto, como si fuera algo, bajamos el gasto. Bajar el gasto implica dejar de darle plata a un montón de sectores que se le viene dando. Y no solamente son subsidios a las personas, son subsidios a las empresas, subsidios a determinados precios, a determinados servicios, asignaciones, obra pública, o sea, jubilación, salud, educación, seguridad. Hay un montón de ramas por donde se va el gasto público. Pero entonces nosotros nos encontramos hoy con la realidad en que el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Y sí o sí tiene que financiar eso. Porque no es tan fácil como ya vimos bajar el gasto público porque hay un montón de intereses que tocar y llevaría muchísimos años hacer una reforma del país para poder bajar el gasto y de que todas esas personas que están recibiendo dinero del gobierno tengan otra entrada de dinero propia, con trabajo que genera el sector privado. Si vos de un día para el otro le sacás el gasto público a un montón de personas que están dependiendo del Estado para vivir, para comer, para atenderse en un hospital público o para tener educación, esas personas quedan en la lona total, no van a tener para comer, no van a tener nada. Entonces no se puede bajar el gasto público en un día. Es un plan que puede llevar 40 o 50 años. Entonces, todos los políticos que vienen le tiran un poco más de nafta al fuego porque se dan cuenta que para el otro lado no pueden ir. Para el lado de bajar el gasto público no pueden ir porque llevaría muchísimos años y ellos solamente están 4 años. Entonces, pónganse también del lado del político, pónganse del lado de la política. ¿Qué es lo que hace la política o qué es lo que hace un político? Bueno, asume y quiere mantener su cargo. Necesita votos en las próximas elecciones, cada 2 años hay elecciones. Entonces, tiene que ir para el lado donde haya menos costo político. Bajar el gasto público es un costo político tremendo. La gente que está dependiendo de ese cheque del Estado, vos se lo sacás, no te vota. Entonces, cualquier político que venga no va a poder bajar el gasto público en el corto plazo. Porque la sociedad misma está dependiendo del Estado para un montón de cosas. Más de la mitad del Estado, más de la mitad de la población le llega un cheque del Estado. Entonces, es muy difícil cambiar de corto plazo el gasto público y poder bajarlo. Así como mucha gente dice como que si fuera tan fácil.
Yo estoy de este lado, de ese lado, de bajar el gasto, pero sé que no se puede hacer de corto plazo y sé que el que viene lo sigue aumentando. O sea, nadie baja el gasto. Todos los que vienen lo siguen aumentando. Por más que en sus campañas digan otra cosa, llegan, se sientan en el sillón y aumentan el gasto público. Entonces la consecuencia de cada vez tener un gasto mayor es seguir emitiendo pesos y volcar pesos a la economía, volcar pesos, y está inundado de pesos. ¿Y qué es lo que genera eso? Cuando vos tenés cada vez más pesos y cada vez la misma cantidad de bienes, que es el PBI. De hecho, el año pasado el PBI cayó un 10%, o sea, hay 10% menos de bienes y cada vez hay más pesos. De hecho, emiten, yo no sé si emiten el 100% anual, una locura así. Entonces, cada vez tenemos más pesos y cada vez menos bienes. Entonces, los pesos aumentan, los bienes escasean. ¿Qué va a pasar con los precios? Es obvio que los precios aumentan. Y el dólar es una variable más en la economía. Es un precio más. O sea, aumenta la nafta, aumenta la comida, aumenta el dólar. O sea, es un precio. No es otra cosa. Pero ese precio es muy relevante para un montón de ramas de la economía. Para la importación de bienes, para la exportación. Tiene una influencia muy, pero muy grande. Entonces, todos los gobiernos hacen exactamente lo mismo con el dólar. Porque ya vimos que todos los gobiernos vienen y aumentan el gasto público. Y eso genera presión en la inflación y en el dólar. Porque el dólar es un precio más. Aumentan los precios, aumenta el dólar. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Tratan de congelar el dólar lo máximo posible. Hay dos maneras de congelar el dólar lo máximo posible. Una es con un ciclo de endeudamiento externo. Poder pedir prestado dólares, entonces a mí me empiezan a entrar dólares artificialmente y puedo contener la demanda de dólares. Toda la gente quiere comprar dólares, yo los tengo los dólares. Tomá, te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo, te lo vendo. Entonces el precio del dólar puede estar estable mientras el endeudamiento entre. La otra manera es que a la economía le vaya bien y exportemos más de los que importemos. Entonces todos esos dólares que entran, vos los podés vender en el mercado y se contiene también el tipo de cambio. Y la otra es poner un cepo cuando ninguna de las otras dos están funcionando, cuando no tenés endeudamiento externo y cuando no tenés una buena economía con un buen superávit comercial que esté generando muchos dólares. Entonces no te queda otra que poner un cepo para contener el precio, que es lo que está pasando desde los últimos meses de Macri, que fue él el que puso el cepo, y lo que va a seguir pasando ahora y va a seguir pasando varios años más. Es difícil que el cepo lo puedan sacar de corto plazo. Entonces, estamos complicados. Tenemos, por un lado, pesos que se emiten continuamente, se emiten, y tenemos el dólar que genera presión, porque ahora hay mucho más pesos en la economía y todos quieren ir a comprar dólares. Todas las personas no, todos los pesos quieren ir a cambiarse por dólares. Entonces se genera esa presión. Pones un cepo y dejas que el dólar financiero, el dólar bolsa, el contado con liquidación fluctúe. Pero no está fluctuando libremente. El gobierno venía poniendo 20 millones de dólares todos los días en el mercado financiero para contener el tipo de cambio en 170 pesos. O sea que ese 170, que ya era libre en comparación a los 100 que vale el dólar mayorista, está intervenido. O sea que tampoco es el precio de equilibrio. Por eso hace 2 semanas el gobierno alargó una nueva normativa para limitar las operaciones financieras en dólar bolsa, en contado con liquidación, complicarlas más, desincentivar para que la gente no vaya tanto a ese mercado y el precio por lo menos no baje, pero tampoco suba y se mantenga porque se está operando menos. Entonces el gobierno tal vez en vez de poner 20 millones pone 10 o pone 5 y lo sigue manteniendo en 170. Esto se está dando por dos cosas también. Una es por la cantidad de pesos que hay en circulación y otra es porque es un año electoral. El año electoral siempre genera dudas, siempre genera miedos, y cuando vos tenés miedo y tenés pesos y no tenés mucho conocimiento financiero, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es ir a comprar dólares. Entonces, puede ser que la demanda de dólares en estos últimos meses sea un poco irracional por el año electoral que se viene, pero también está influida por la alta cantidad de pesos que se emite. Y todos los años electorales pasa lo mismo. Hay que aumentar el gasto público. De hecho, no sé ustedes dónde viven, pero yo vivo en Santa Fe Capital. Las calles están totalmente destruidas y no se puso un peso desde las últimas elecciones en el 2019. Y en estos últimos meses se están haciendo arreglos, porque son las elecciones dentro de 2 semanas. Entonces, si ustedes ven una gráfica de gasto público, siempre van a ver que el gasto público baja cuando no son años electorales y sube cuando es año electoral. Entonces, toda esa cantidad de pesos que se están emitiendo por campaña para hacer obras, para
influir a las personas a que voten a un determinado político, todos esos pesos van a explotar en el tipo de cambio y en la inflación. O sea, salvo que nos presten plata. Salvo que el Fondo Monetario, el Club de París, el Banco Mundial, China, Rusia, el que sea, nos preste plata, que eso simplemente va a ser patear para un poco más adelante el problema. Entonces, no quiero embarullar todo lo que estoy diciendo, no sé si están entendiendo algo, me estoy yendo un poco por las ramas, pero lo que ustedes tienen que entender es que siempre que el tipo de cambio está estable, es porque o hay endeudamiento externo y nos están prestando plata continuamente, eso hace que nuestra moneda no suba porque vienen entrando dólares continuamente, estamos con un buen ciclo económico donde se está exportando mucho y entran muchos dólares, o hay cepo, entonces que sería medio irreal porque el dólar paralelo sube. Entonces, hace un año el dólar estaba a 180 pesos. Septiembre, si no me equivoco, octubre, septiembre del año pasado, 180. Después bajó y ahora estamos en 170 súper contenido. El peor momento para comprar dólares es cuando todo el mundo lo quiere ir a comprar y termina de subir y vos lo estás agarrando allá arriba. Si vos compraste en 180, 190 el año pasado, hasta hoy, hace un año, perdiste plata como loco. El tipo de cambio está menos, o sea, si vos los vendés, perdés plata. Y te perdiste de hacer un montón de otros tipos de inversiones. Simplemente dejar la plata en plazo fijo que te rinde un 40 anual. O sea, en vez de comprar 10.000 dólares, hace un año lo habías puesto en plazo fijo en pesos y ahora podrías comprar 14.000 dólares o 15.000 dólares. Has ganado el 50% en dólares en un año. ¿Por qué? Porque estuviste comprando el dólar en el peor momento cuando todo el mundo en 180 decía que se iba a 400. Sin desmerecer a nadie, pero cuando vos salís de la calle cualquiera te dice el dólar se va a 500, como que si está haciendo un análisis con un Excel y haciendo estadística en un programa estadístico diciendo no, el dólar se va a 400, es una simple percepción. Cuando vos vas a comprar el dólar ahí, lo estás comprando tarde. Fue exactamente lo que pasó en el 3-1, en la crisis del 2002. Me acuerdo patente de un tío que tenía, yo tenía, en la crisis del 2002 tenía 11 años, pero me lo acuerdo como si estaría ahí. Era un tío que estaba hablando con mi viejo, estaban en la calle, y este tío le decía a mi viejo que había comprado dólares, no me acuerdo si a 4 pesos o a 3 pesos y pico, no va al caso, pero lo compró en máximos, porque se iba a ir a 10. O sea, eso me quedó grabado. Tenía 11 años y me quedó grabado esa conversación. Que compraba 4 pesos porque se iba a ir a 10. Y todos pensaban eso. Todos pensaban que se iba a ir a 10. Y si ustedes después ven una gráfica del dólar, desde el 2002 que se devaluó y se fue a 4, después volvió a 3 y estuvo en 3 como 5 o 6 años. O sea, si hubieses comprado dólares a 3 o a 4 y te quedabas con los dólares 5 años y estaban valiendo lo mismo, y mientras te perdiste de, ni hablar de comprar acciones, de comprar bonos, de comprar CDR, de cualquier cosa, simplemente poner los pesos a plazo fijo o una caución o en un bono en pesos durante 5 años, hubieses comprado, creo que era 10 veces más de lo que si no hubiese comprado dólares en ese momento. Todo esto lo tengo con gráfica, lo estoy desarrollando para el curso que estoy armando, mostrando con números lo que le estoy diciendo. Pero claro, con el diario del lunes es muy fácil decirlo. Con el diario del lunes hoy en 2021 es muy fácil decir en el 2002, no, el dólar se va a quedar en 3-5 años, no se va a ir a 10. Era una esquizofrenia colectiva que todo el mundo pensaba que se iba a ir a 10. Entonces, ¿por qué no se va a 10? ¿O por qué cuando tocó 180 no se va a 400, a 500? Otra de las cosas que ustedes tienen que ver, tienen que tener en cuenta para mirar el contexto a la hora de querer de dolarizarse o de hacer otro tipo de inversión, es qué está pasando con el salario real, qué está pasando con la renta de las propiedades, qué está pasando con prácticamente con todas las variables de la economía. Por ejemplo, con el gobierno de Macri, Macri asume, saca el cepo, le paga a los buitres y empieza un ciclo de endeudamiento externo muy fuerte. Entraban muchos dólares, por eso el dólar se mantuvo entre 13 y 15 pesos durante 2 años. Y se llegó a un punto donde el empleado de comercio ganaba $1.000 por mes. Y no es que sobraba, no es que esos $1.000 sobraban, porque yo estaba ahí, yo ganaba $1.000 por mes, ganaba 15.000 pesos por mes y no sobraba. O sea, alquilabas, comías y un poco más, pero no es que eras millonario. Estaba todo caro.
El alquiler estaba más caro en dólares, la comida estaba más cara en dólares, salir a comer a un restaurante estaba más caro en dólares, los autos eran más caro en dólares, la nafta era más cara en dólares, todo estaba caro en dólares. Entonces, algo muy importante a ver es qué está pasando con la región, qué está pasando con los países que son similares a Argentina, cómo está el salario en dólares en los países de la región, cómo está la nafta, cómo están los autos, cómo está la rentabilidad de los inmuebles. Esos son variables que son muy importantes para ver si el tipo de cambio nuestro está artificialmente bajo o no. ¿Por qué ganaban $1000 los empleados de comercio en Argentina en esa época y ahora ganan $300? No era por la productividad, no era que en el 2017 el empleado de comercio era mucho más productivo que hoy. Es exactamente lo mismo, o sea, está haciendo exactamente el mismo trabajo, es la misma persona y pasaron 3-4 años. Entonces no es un tema de productividad que te están pagando menos, sino que es un tema de pérdida de valor de la moneda, porque estuvo cara, o sea, el peso estaba caro, artificialmente porque entraban dólares de endeudamiento. Entonces mucho ojo también con el ciclo de endeudamiento. En Argentina es siempre igual. O sea, esto que le estoy contando es exactamente cíclico. Viene un ciclo de endeudamiento, la moneda se aprecia, suben los salarios, suben las propiedades, suben las rentas de las propiedades. Claro, está todo bien para el gobierno siempre y cuando te sigan prestando más. Entonces, mientras te prestan, vos con eso que te prestan, estás pagando lo que venías pedido prestado de antes, los intereses y los capitales de la deuda. Te lo prestan, te lo prestan, te lo prestan. Y toda la economía se pone un poco codiciosa, ¿no es cierto? Los créditos tal vez son un poco más laxos. La gente también está especulando, decir, compro esta propiedad, porque mirá que la propiedad subió un 50% en un año. Voy a comprar un inmueble porque va a subir un 50% más. Es como que el último apague la luz, ¿no es cierto? Estoy comprando un inmueble para vendérselo a otro y tampoco no estoy viendo tanto la renta, sino que estoy viendo de venderlo, comprarlo para venderlo. Pero llega un momento que no te prestan más. ¿Por qué te dejan de prestar? ¿Por qué le dejaron de prestar a Argentina y entramos en crisis? Porque cuando vos veías el flujo de fondo para adelante, había mucha deuda por pagar, entonces los que te estaban prestando decían, no, pará, yo no te voy a seguir prestando hasta que vos no me demuestres que me puedas pagar. Y como vos estabas pagando porque te estaban prestando, no podés pagar más. Entonces, crisis y devaluación. Siempre igual, siempre exactamente igual. Se deprecia la moneda, bajan los sueldos en dólares, baja el gasto público en dólares. Es la mejor manera que tiene el gobierno de bajar el gasto público sin bajarlo, sin echar a empleados públicos, sin sacarle subsidios, sin dejarle de darle planes, sin dejar de subsidiar. La mejor manera que tiene el gobierno de bajar el gasto público es devaluar. Porque todos los sueldos que paga el gobierno, a los policías, a los médicos, a las enfermeras, a los docentes, todas las asignaciones que da, los IFE, todo es en pesos, no es en dólares. Entonces, vos devaluás el peso y ahora tu gasto público en dólares es menor. Entonces tenés más margen para también poder pedir prestado. Es decir, mirá cómo estoy achicando mi déficit en dólares. Ahora con mucho menos puedo solventar este déficit. Entonces, devaluás, pero le echás la culpa a otro. No, la devaluación es culpa de los buitres, la devaluación es culpa de aquel, es culpa de este. Pero en realidad vos estás devaluando porque no tenés otra alternativa, porque no podés bajar el gasto público porque el costo político es muy alto. En cambio, devaluar es mucho más fácil porque tampoco se entiende mucho qué es lo que pasa en economía, le podés echar la culpa a otro y de esa manera podés seguir. De hecho, tengo 30 años, me considero bastante joven, pero ya escuché un montón de veces a políticos diciendo que esta es la última devaluación. No, esta es la última, chicos. De acá para adelante empezamos a crecer y no paramos. Y después te terminan devaluando de vuelta. O sea, fíjense que el dólar valía 15 pesos en el 2018, principios de 2018. Y estamos con un dólar a 170, subió más de 10 veces. Eso es pérdida de valor de nuestra moneda. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? ¿Cómo podemos resumir qué es lo que va a pasar este medio año y qué es lo que va a pasar el año que viene? Es muy probable que durante todo este medio año el gobierno siga emitiendo, porque las elecciones son ahora en septiembre y después son en noviembre. O sea, el gobierno siga emitiendo pesos, siga poniendo trabas al dólar, porque les recuerdo que el dólar es un precio más. Y todos esos pesos que están dando vuelta
Van a comprar alimentos, van a comprar propiedades y van a comprar dólares. O sea, se termina filtrando por el dólar, es un precio más. Se va a seguir restringiendo la compra de dólar y el año que viene, después de que pasen las elecciones, se va a devaluar. Obviamente que no sabemos a cuánto, no sabemos cómo, no sabemos si van a devaluar el mayorista y también va a subir el dólar bolsa, que es muy probable porque imagínense que el mayorista es el exportador. Entonces los exportadores tienen que exportar a un tipo de cambio de 100 pesos y no tienen muchas ganas, no tienen mucho incentivo cuando saben que vale casi el doble. Es lo que pasó en el 2014, por ejemplo, después de las elecciones. Es lo que pasa siempre. Entonces, después que pasan las elecciones y vos devaluás, le podés echar la culpa a otro. Y de esa manera simplemente faltan 2 años para las próximas elecciones. O sea que ese problema va a ser menor a raíz de todos los problemas que van a venir desde hasta el 2023, ¿no es cierto? Que falta una vida. Entonces, obviamente que durante este año van a hacer lo imposible por mantener el dólar lo más planchado que esté. El tema que, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tratar de mantener el dólar lo más planchado? Lo que significa es tratar de ponerle más restricciones, porque vos del otro lado estás aumentando el gasto público y estás aumentando los pesos que hay en circulación. Si vos en realidad no querés que suba el dólar, tenés que dejar de emitir. Pero dejar de emitir implica bajar el gasto público, y ya vimos que para bajar el gasto público hay que hacer un plan a 50 años. Esto es siempre igual. Si ustedes ven las gráficas argentinas de PBI, de dólar, es siempre exactamente lo mismo. Otra de las cosas que pasa es que en base a todo esto, o sea, los gobernantes, los políticos, todo esto que yo estoy hablando lo saben mejor que yo, obviamente. Si cuando ellos no son políticos y están en campaña dicen todas estas cosas que yo les estoy contando. ¿Y qué es lo que quieren hacer para incentivar la economía? Que como si fuera tan fácil. Lo que hacen es emitir pesos, dárselo a la gente a través de un subsidio, que puede ser un subsidio directo, dándote la plata, depositándotela como un IFE, una asignación por hijo, o de una manera indirecta, siendo, bueno, andate de vacaciones y te devuelvo la mitad, o estos precios están congelados porque yo estoy poniendo la diferencia, transporte, energía. Subsidia el consumo. Entonces, esa es la teoría keynesiana. La teoría keynesiana dice, yo subsidio el consumo, entonces le estoy dando plata a todas las personas van, compran bienes con esa plata, como cada vez hay más compra de bienes, el que está vendiendo va a vender cada vez más, va a tener que contratar más empleados, va a tener que abrir o expandir su empresa, y entonces eso va a dar más trabajo. O sea, el keynesianismo lo ve como desde atrás para adelante. Como que el consumo es lo último, ya lo vamos a ver que el consumo es lo último en la economía, pero ellos lo toman como lo primero. Y dicen, bueno, si yo hago que la gente consuma, aumenta la demanda de todos los bienes, se consume más, se vende más, van a tener que contratar más empleados, van a tener que poner más fábricas porque se está consumiendo más, porque la gente está demandando más. Eso es lo que la teoría keynesiana dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Principalmente en Argentina, principalmente en crisis y en crisis mundial. Lo que pasa es la incertidumbre. Acá muchos de los que me están escuchando seguramente tienen comercio, tienen negocio o trabajan en un comercio, trabajan en un negocio, trabajan en el sector privado. Y pónganse en ese lugar por un segundo. Fíjense, piensen que ustedes tienen un negocio y tienen un shock de consumo de las personas que le hace vender más. ¿Qué piensan que va a hacer el dueño? ¿Que va a contratar más empleados cuando hay una ley que no te deja echarlos? Cuando tenés una carga impositiva del 70% para contratar a un empleado, y cuando tenés incertidumbre para futuro que no sabés a cuánto va a estar el dólar, no sabés lo que va a pasar dentro de 3 meses. Entonces simplemente esa persona, si vende más, lo que hace es la mercadería que no las tiene se la compra a otro. Y por eso terminan también subiendo los precios. Porque yo vendo, no sé, yo vendo muebles. Y hago muebles, y tengo un shock de consumo de las personas que ahora me quieren comprar el triple de muebles. Y yo me tendría que poner a contratar a un empleado, buscar de comprar por cantidad la madera para que me salga más barata, porque estoy incurriendo en otros costos, si no mi precio va a aumentar. Lo que termina pasando es que tal vez yo voy a estar trabajando de más, contratando a alguien en negro un par de horas, o directamente comprando los muebles en otro lado o comprando la madera por otro lado y no hay madera. Eso también es lo que pasa en la construcción. Fue lo que pasó cuando, por ejemplo,
Macri saca el plan, no me voy a acordar, el Procrear de construcción, o lo que pasa cuando hay un shock de construcción, no hay materia prima. No, no es que vale menos la materia prima, porque la gente fue a comprar toda en manada y como los vendedores de materia prima dijeron, mirá la gente que me está comprando, voy a duplicar mi empresa, duplicar los empleados, talar el doble de árboles, tener más acero. No, lo que termina pasando es que muy rápido se vende todo lo que hay y como no hay, el precio empieza a aumentar. Porque yo quiero comprarlo sí o sí, porque yo estoy en obra y necesito, y termino pagando precios más altos con tal de venderlo. ¿Y por qué me lo venden a un precio más alto? Porque el tipo que lo está vendiendo me dice, no, pará, se lo tengo que comprar a otra persona que nunca le había comprado, me lo está vendiendo más caro porque no hay, tengo que contratar un flete extra cuando yo tengo camiones propios y me cobra más caro. Entonces es un ciclo donde empiezan a aumentar los precios y no aumenta la producción. ¿Por qué? Porque si fuera tan fácil que vos aumentás el consumo y aumenta la demanda, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué vamos a trabajar? Directamente que el gobierno nos dé plata si es tan fácil crear valor. Porque la teoría esa es yo estoy creando valor con la plata. Y si ustedes ven mis videos y me siguen en YouTube y la cantidad de videos que tengo por todos lados, saben que el dinero no es valor. El dinero es un papel pintado que el gobierno le puso que vale 100 o vale 1000, pero no es valor. No se puede comer, no se puede construir nada. Es un intermediario para conseguir valor. Entonces, si vos estás continuamente emitiendo papeles, no estás aumentando los bienes que hay en la economía. Estás haciendo que los precios se inflen, porque los bienes van a ser los mismos, pero ahora tengo el doble de papeles dando vuelta. Por eso los precios aumentan cuando aumenta la cantidad de dinero y no aumenta la cantidad de bienes y bajan los precios y aumenta el empleo, que es lo que dice la teoría keynesiana. En realidad, ¿qué habría que hacer para que no haya inflación y aumente la cantidad de bienes y la economía tenga más empleo? Hay que hacer todo lo contrario. Por eso, ahora se lo voy a explicar, pero esto lleva 40 años. Esto no se puede hacer en 2 años. Lo que tiene que hacer el gobierno, primero, es empezar a bajar el gasto público, que ya vimos que es prácticamente imposible de corto plazo. Y tiene que empezar a ahorrar, que es lo que hacemos nosotros como inversores. ¿Cómo hacemos para crear activos? ¿Pedimos prestado? ¿O nos endeudamos con la tarjeta de crédito? No, empezamos a ahorrar, sacrificamos consumo presente para poder invertir, crear activos, que ese activo me genere una renta. Ese es el primer paso de un gobierno que quiera cambiar las cosas en su país. Empezar a ahorrar. Tiene que tener superávit fiscal. Tiene que ingresarle más plata de la que gasta. ¿Y qué tiene que hacer con esa plata? ¿Dársela a la gente para que consuma? Ya vimos lo que pasa cuando se la da a la gente para que consuma. Claramente no aumenta el empleo y no aumentan los bienes. Lo que tiene que hacer es invertirla. ¿Cómo invierte un país para que después haya más bienes? Simple, ya le conté que en Santa Fe las calles están destruidas. No tenemos autopistas, la mayoría son rutas. No tenemos trenes, no tenemos puertos, no tenemos puentes. Yo vivo acá en Santa Fe, Santo Tomé, que es muy importante el cruce porque todos los santatomecinos se vienen a trabajar acá y mucha gente se va a trabajar también a Santo Tomé. Hay un solo puente de una mano de cada lado, se genera terrible embotellamiento, eso hace que sea más ineficiente, que menos gente pueda cruzar en el mismo tiempo. Eso es productividad. Cuando vos tenés más autopistas, cuando tenés más trenes, cuando tenés más puertos, las empresas van a venir a invertir también, porque dicen, mirá qué fácil es, yo construyo esto y qué fácil saco la mercadería, qué fácil que la distribuyo, que está todo organizado, me están dando las herramientas para yo poder venir a invertir. Todo eso es invertir. Primero, el gobierno debería ahorrar. Segundo, debería invertir en algo que no va a generar votos. Porque vas a empezar a poner plata en cosas que la gente de corto plazo no va a ver ninguna mejoría. Y después te estás sentando las condiciones, no tenés deuda, estás ahorrando, pusiste la infraestructura, estás poniendo todas las condiciones para que las empresas se establezcan, que no tienen que ser empresas de afuera, porque tal vez nosotros nos imaginamos que las empresas son de afuera. Somos nosotros, digamos, las empresas. Los emprendedores somos nosotros, somos argentinos. Pero en una situación actual, el emprendedor argentino no puede avanzar, apenas empieza a vender un poco más, es responsable en cripto y tiene una carga fiscal del 70%, no puede contratar a nadie, lo tiene que contratar en negro. No puede empezar a expandir su negocio porque tiene un montón de trabas y no tiene canales para distribuir sus bienes. Es todo un ciclo y un círculo que o es vicioso o es virtuoso. No hay dos maneras de ver esto. Estamos en un círculo vicioso porque somos muy cortoplacistas, principalmente porque la política
está diseñada para ser de corto plazo, para tener resultado en el corto plazo que le genere votos para poder mantenerse. Y nadie está viendo a 50 años, nadie está haciendo un plan de decir, no, vamos, 2070, vamos a hacer otra cosa completamente distinta. Estamos ante algo que no va a cambiar, lamentablemente. O sea, esto se lo digo de corazón porque yo ya lo entendí y lo asimilé y sé que la economía argentina no va a cambiar. Cada vez es lo mismo, el círculo siempre es igual, es un ciclo de deuda, apreciación de la moneda, se corta la deuda, aumenta el dólar, se licúa el gasto público, se licúan todos los sueldos, se licúa todo y empezar de vuelta. Así que, haciendo una breve introducción de lo que yo pienso que es la economía argentina, porque obviamente que no tengo la verdad y los invito a que lean y a que estudien para poder buscar su verdad económica, que la mía va a diferir seguramente de las 300 personas que están viendo esto, va a diferir un montón. Va a decir, Ramiro está loco, Ramiro no sabe lo que dice, me encanta que piensen así, pero vayan a leer y vayan a estudiar y no se queden con lo que dice la tele, porque la tele está pagada por alguien, está influida por alguien, y el que está hablando ahí es porque le están pagando. Entonces es muy difícil sacar una conclusión de los medios masivos de ver qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Bastante. Entonces, ¿en qué invertimos? Para ir terminándolo, para ir resumiendo, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Está todo mal. ¿Para dónde vamos? Bueno, primero lo que le quiero dejar en claro es lo que yo le dije hace un ratito, es tener en cuenta cuándo se van a dolarizar. Se van a dolarizar cuando todo el mundo se está dolarizando y está una locura tremenda, es el peor momento. Ese es el mejor momento para vender los dólares. Y es dificilísimo de hacer. Dificilísimo. Ojalá fuera tan fácil como decirlo. Ojalá. Pero si vos hubieses vendido dólares hace un año a 180, 190, hubieses puesto la plata en pesos a hacer tasa de interés, hoy tenés 50% más de dólares. Es exactamente así. No hay misterio. Obviamente con el diario del lunes somos todos Warren Buffett. Tener ese temple para poder vender cuando todos están queriendo comprar se logra con mucho estudio, principalmente. Porque estás muy seguro de lo que estás haciendo porque entendés lo que está pasando. Entonces no te dejas influir por los otros. Segundo, no dejándote influir por los otros, además de estudiar. Grupos de Facebook, las redes sociales, la televisión. Si vos ves todo eso, te volvés loco y vas a comprar dólares y los pagás 200 pesos. Porque si esto explota. Entonces, tranquilidad, serenidad, leer la economía, leer lo que pasa, ver el ciclo de endeudamiento, en dónde estamos parados, ver cómo están los sueldos en dólares, ver cómo están las propiedades en dólares, y en base a eso decir, compro o vendo. Punto número 1. Punto número 2. El peor momento del país suele ser el mejor momento para invertir. El peor momento del país, lo voy a repetir, suele ser el mejor momento para invertir. ¿A qué hago hincapié con esto? A las acciones argentinas. Las acciones argentinas están en mínimos, no históricos, pero si ustedes ven las gráficas de los bancos, pero claro, ¿por qué están en mínimo? Ahora voy a hablar de esto. Bancos energéticas, Transportadora de Gas del Norte, Edenor, Banco Galicia, Banco Macro, están en casi mínimos históricos. Han estado 8 o 10 veces más en dólares de lo que están ahora. Bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué están tan bajas? Por todo lo que les estoy hablando. Por malas políticas, incertidumbre, crisis, y por ejemplo, en el caso de los bancos no pueden vender dólares, no pueden prestar plata, no pueden hacer nada, le están cortando todo su negocio que es prácticamente financiero. Entonces, los bancos están muy limitados y por eso también no están ganando tanta plata como ganaban. No es que están perdiendo plata, no es que los dueños de los bancos no tienen para comer. Es simplemente que no están ganando plata como ganaban en otra época del ciclo de endeudamiento argentino. Entonces, están en mínimos. Si vos sos un inversor, no sos un especulador, vos comprás viendo lo que está pasando a mediano plazo, no lo que va a pasar dentro de 2 semanas. No comprás acciones para ver si dentro de 2 semanas sube. Eso es especulación, análisis técnico, trading y es otra cosa. Estamos hablando de invertir. Bueno, acciones argentinas están en mínimos. ¿Cuándo van a volver a estar, no sé si en máximos, pero cuándo van a volver o cuándo hay que venderlas a las acciones? Vamos a hacerlo al revés. ¿Cuándo las compro las acciones argentinas? Ahora, en este tipo de gobiernos, con este tipo de política.
cuando las acciones están pero muy bajas en dólares. Pero ¿cuándo las tengo que vender? Cuando el ciclo de endeudamiento está en su apogeo. Cuando me están prestando plata, a nosotros no, obviamente, a nosotros nunca, nosotros la pagamos a ese endeudamiento. Cuando le están prestando plata al gobierno todo el tiempo. Cuando los dólares entran de afuera porque nos están prestando de todos lados, o porque estamos en un ciclo de privatización y están entrando dólares por algún lado, las acciones van a estar por los cielos. Ese es el momento para empezar a vender acciones y ver de hacer otra cosa con la plata o irse a invertir, tal vez con CDRs a acciones de otro país, Brasil, Rusia, Estados Unidos. Pero mucho cuidado con eso. ¿Cuándo compro acciones? Cuando las acciones están en mínimos. ¿Cuándo las vendo? Cuando están en máximo. Pero ¿qué es lo que puede pasar en el medio? En el medio pasa que tal vez vos comprás acciones argentinas y dentro de 2 meses te bajaron un 30%. Y vos tenés miedo, las vendés y Ramiro no sabe nada y la vendo. Porque comprar ahora es muy difícil porque hay mucha volatilidad y los precios suben mucho, pero también bajan y no hay una tendencia definida si van a subir o no. Hay una volatilidad que parece un electrocardiograma de alguien que está mal. Entonces, si van a invertir de acá hasta que vuelva el ciclo de endeudamiento, que no sabemos cuánto va a ser, puede ser 3 años, puede ser el año que viene, puede ser 5 años, compren, que es lo que hice yo. Actualmente tengo bancos solamente, Banco Galicia, Banco Macro. Iré sumando alguna energética porque también están las tarifas muy controladas. Las empresas están perdiendo plata, si miran los balances pierden plata y tampoco tienen incentivo a invertir porque ¿para qué van a invertir si pierdo plata? Entonces están en sus peores momentos. Esto por el lado de Argentina, esto por el lado de las acciones argentinas. Ya dije lo que hay que hacer con el dólar para la gente que le gusta dolarizarse sin mucha inversión. Ojo de dolarizarse cuando están todos corriendo y están todos como locos y los ven no sé, a sus conocidos que tienen 100, no sé, tienen 10.000 pesos y son los únicos 10.000 pesos que tienen y quiere comprar dólares. Y vos decís, ¿para qué quería comprar dólares si dentro de un mes lo tenés que gastar esa plata? Que es lo que le termina pasando a muchos. Terminan comprando en máximo del dólar con la poca plata que tienen y después terminan vendiendo más bajo porque esa plata tarde o temprano la tienen que usar. No es plata que no necesitan. Por ese lado, ojo. Acciones argentinas. Si vas a ir a mediano plazo con plata que no vas a tocar en el corto plazo, que no la necesitas para nada. Yo siempre le recomiendo a todos mis clientes tener entre 2 o 3 meses de dinero sin invertir, ahorrado, tenerlo abajo del colchón en dólares. Cualquier eventualidad lo sacás de ahí, no vendés las acciones. Si tenés eso, si tenés ese fondo de emergencia y querés poner una parte de tus inversiones en algo que te puede llegar a dar mucha rentabilidad, pero no sabés cuándo. O sea, en el sentido de que no sabes cuándo se va a volver a la economía a tener endeudamiento o a tener dólares. Porque ya le dije que pueden venir de varias maneras los dólares, ¿no es cierto? Comprar acciones argentinas, con esa plata que no vayas a tocar de corto plazo. Otra parte de la cartera puede estar en obligaciones negociables, 7-8% anual en dólares. También sin apuro con la plata. Muchas personas me dicen, Ramiro, necesito la plata en 6 meses, necesito la plata en un año. No compres obligaciones negociables. No las compres, tal vez terminas perdiendo. Guárdatela la plata esa porque la estás por usar. Y un año, si es poca plata, ¿cuánto te puede dar? 5, 6, 7, 8% anual. Por un año, 8% anual, corriendo riesgo. Tal vez te lo dejas bajo el colchón. Si estás yendo a mediano plazo con plata que no necesitas de corto, obligaciones negociables, una parte tiene que tener tu cartera. Por otro lado, CDRs, que me preguntaron mucho, ¿no es cierto? ¿Compramos CDR? ¿Qué CDR compramos? Bueno, ojo con Estados Unidos, ojo con las... ¿Por qué ojo con Estados Unidos? Porque Estados Unidos está emitiendo muchísima plata, muchísima plata, eso genera inflación, ya lo vimos, pasa en Argentina, pasa en todos lados. Pero la herramienta que tiene Estados Unidos y la que en parte tendría Argentina si funcionaría un poco más la política monetaria acá es subir la tasa de interés para que las personas en vez de consumir pongan la plata en tasa de interés y la inflación no suba tanto. Pero, una tasa de interés tan baja como hay en Estados Unidos, cualquier empresa que te rinda un 4, 5%, un 8% por año es mucho más rentable que comprar bonos de Estados Unidos que rinden el 1%. Por eso las acciones en Estados Unidos suben tanto. Por eso también subieron tanto las criptomonedas. Por eso también subió tanto todo tipo de inversión. Porque la plata en Estados Unidos no rinde.
Entonces, lo que hace cualquier inversor es comprar renta variable, comprar acciones, porque que te rinda más que un 1% en el año es suficiente. Entonces, toda esa compra de acciones lo hizo subir mucho de precio. Si llegan a subir la tasa de interés en Estados Unidos, mucha plata de las acciones se va a ir a bonos, se va a ir a títulos. Entonces va a haber venta de acciones y compra de títulos. Eso puede hacer que las acciones bajen, que el mercado baje. En ese escenario, yo no estaría en acciones tecnológicas, no estaría en acciones que tienen un PER. El PER es la cantidad de beneficios que necesita por año para devolverte la inversión. Por ejemplo, Banco Macro o Galicia, creo que era el Macro, te está dando un PER de 6. O sea, yo invertía, ponía plata ahora y en 6 años recuperaba la inversión y me quedaba con las acciones gratis. Y Tesla creo que estaba dando un PER de 800, o sea, 800 años. Entonces, no iría por ese tipo de empresas tan riesgosas. Tal vez buscaría empresas que produzcan bienes que sean bastante anticrisis, en el sentido de que hay una crisis, sube la tasa de interés, baja el consumo y bueno, las personas van a seguir comprando Coca-Cola, o sea, o van a seguir comprando productos de Johnson Johnson que van a bajar las acciones, o sea, no se crean que no van a bajar, pero van a bajar menos que las empresas volátiles y se van a recuperar mucho más rápido. Por lo menos eso es lo que marca la historia, por lo menos siempre es así. Entonces también tengan mucho, mucho ojo con eso, con las acciones que están tan infladas en Estados Unidos. Ojo, ojo porque Estados Unidos está bastante complicado a nivel monetario. Voy a ver algunas de las preguntas que me fueron dejando acá en el loguito de preguntas. Seguramente algunas ya... Alguien me dice, ¿cómo es el sistema de billetera? O sea, ¿cómo puede ser que te den el 30% de tus compras? Eso es billetera Santa Fe, ahora voy a hablar sobre eso. En Santa Fe está la billetera Santa Fe que la creó el gobierno y te devuelven el 30% de tus compras, hasta 5.000 pesos por mes. Es básicamente emisión. Esa plata Santa Fe la está pidiendo prestada de alguna manera a Nación y eso se lo está dando a las personas para que consuman. Y ya vieron todo lo que pasa cuando vos estás financiando el consumo y no financiás la inversión y no ahorrás para invertir. Lo que termina pasando es devaluación e inflación. Siempre pasa lo mismo. ¿Conocer algún banco que tenga acuerdo con Ali para facilitar la operatoria MEP? No. Uso el Banco Galicia solamente. No sé si tiene para operar. Acciones Argentina ya lo respondí. ON ya lo respondí. ¿En qué herramienta pongo a corto pesos para cubrirme de la eventual devaluación de las acciones? De corto plazo, en pesos, para cubrirte la devaluación, compraría dólares, que está en 170, compro dólar bolsa. Ya tenés diferencia con el blue, ya tenés brecha con el blue, así que estás bastante cubierto por ese lado. Y si no tenés bonos que ajustan por ser, mucho no me gustan, pero es una alternativa. ¿Por qué no me gustan? Porque el ser te lo da el gobierno. El ser es un coeficiente de estabilización que te lo da el gobierno y te dice cuánto es la inflación. Entonces no me gusta mucho por ese lado. Pero puede ser una alternativa, como el TX22, es un bono que vence en marzo del año que viene y ajusta por ser. Si llega a haber una hiperinflación, creo que con ese bono te podría llegar a cubrir. Bueno, hay un montón, hay un millón de preguntas, literalmente. Dólar futuro, ¿recomendás comprar dólar futuro? Tengo algunos videos en el canal, iba a desarrollar un poco en el curso sobre dólar futuro. El tema es como hay cepo, pierde un poco el atractivo. Dólar futuro habría que comprar si vos pensás que va a aumentar el dólar mayorista, o sea, el dólar oficial. Si vos pensás que va a haber un salto en el dólar oficial, se podría plantear de comprar dólar futuro, pero bueno, es medio tramposo porque el gobierno tiene cepo en el dólar y te vende futuros también. Te vende futuros para hacer bajar el precio. Entonces, ojo con eso. Ahí Belki dice que con billetera y similares te controlan tus movimientos de consumos. Bueno, Belki, te va a asustar si sabes todo lo que sabe el gobierno de nosotros sin la billetera. El gobierno sabe absolutamente todo. Creo que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Así que no me asustaría o no dejaría de usar la billetera si te dan el 30% de descuento porque tengan mis datos, porque tienen absolutamente todo y cada vez más. Así que por ese lado, la privacidad ya la perdimos hace mucho y cada vez menos, ¿no es cierto? Bueno, voy terminando con este vivo. ¿Cuándo sale el curso? Yo calculo que en estas semanas lo voy a terminar. Me queda lo último, que es la parte de acciones
y dejé fondo común de inversión, ya tengo armado todo lo otro, algunas cosas más y ya va a estar listo. Hay más de 10 horas en el curso, mucho para estudiar. De hecho, en el curso hago hincapié de verlo 2 o 3 veces, no verlo una sola vez, y hacer todo lo que voy haciendo en el curso. En el curso te presento un tema, te presento los bonos, pero al ratito ya te pongo un ejemplo en un Excel y lo voy haciendo desde cero el Excel, lo agarro desde cero, no te lo muestro hecho, lo agarro de cero para que veas cómo se construye un flujo de fondo, por ejemplo, y estaría buenísimo que el que haga el curso pueda ir haciéndolo al mismo tiempo, si tiene 2 monitores, o puede ver el curso en una tablet y usar la compu, sería ideal. El curso es on demand, digamos, ya está grabado, lo va a poder ver cualquier persona en cualquier momento y para siempre. Lo voy a ir actualizando, agregándole cosas toda la vida, o sea que ese curso lo compras una vez y siempre va a estar actualizado. Esa es mi idea, es mi lema. Porque he comprado cursos así de otras personas de otros rubros, ¿no? de finanzas, y que hagan eso me pareció genial y dije, mi curso tiene que ser así también. Tengo que actualizarlo siempre. Si quieren, déjenme su correo electrónico por mensaje privado, así yo los voy guardando y cuando lo tenga listo, además que lo voy a difundir acá y por todas las redes, le mando un correo con la información, así si les gusta y les interesa el temario se puedan sumar. La idea es que haya un grupo en Facebook para evacuar dudas y que también se genere una comunidad, porque más allá de que yo te pueda responder una duda, como ya ven las inversiones hay un montón de aristas y en muchas cosas a veces un arte. Y está bueno ver los puntos de vista tal vez de otras personas, hasta cierto punto, ya le dije, de no dejarse llevar tanto por las opiniones de los otros, tomarlas como una opinión, perfecto, pero tener tu propio criterio, es muy importante. Así que me gustaría mucho que se genere una comunidad y que todos se puedan ayudar. Y va a tener canales en Telegram exclusivos, eso sí o sí, sí o sí. Yo tengo canales exclusivos para mis clientes, que trato de darle mucha información, pero voy a dedicarme de ahí para adelante mucho más a los canales del curso, y de hecho lo estaba hablando con Valentín y con Manuel que trabajan conmigo, principalmente con Valentín que es con mi hermano, de tal vez planteo de que si no haces mi curso no sos mi cliente, porque estoy a favor de la educación y muchas personas quieren invertir porque lo ven por ahí y yo le digo, no, pero pará, si no sabes nada, no inviertas, no, pero decime 3 CDR que quiero comprar, no, le digo, pará, tranquilízate, no hay apuro, ¿qué apuro hay? El mercado siempre te va a dar oportunidades, o sea, no hay ningún problema por ese lado, no te apures a invertir, las oportunidades siempre están, siempre. Y empecé a estudiar, pero muchos no quieren estudiar, lo quieren resuelto, quieren algo mágico que no existe. Así que muy probablemente, como ya tenemos 2.500 clientes, me puedo dar el lujo de decir, si no haces el curso, no sos mi cliente después. No vas a invertir conmigo, podés ir a invertir con otro, hacer lo que vos quieras. Me pierdo un cliente, pero a partir de ahora todos los clientes que empiezo a agarrar van a tener otra formación, otra perspectiva del mercado, y va a ser mucho enriquecedor también para poder invertir de otra manera y ganar más plata de la que se gana. Porque menos sabés, menos ganás. No hay magia. Salvo que tengas suerte con alguna operación de casualidad, no sabes, no vas a ganar tanto, porque no te vas a arriesgar, no sabes lo que estás haciendo, para qué te vas a comprar un activo que ni sabes lo que es. Así que creo que estudiar es clave. De hecho, yo no dejo de estudiar nunca. Y de ver lo que hacen otras personas, lo que ven otros que están viendo de finanzas, leer libros, todo el tiempo estudiando, porque es la mejor manera que tengo de cada vez ampliar más el horizonte de lo que estoy viendo en el mercado, de lo que estoy viendo en Argentina y lo que estoy viendo en el mundo. Así que bueno, chicos, saludos para todos, muchas gracias por la convocatoria, la verdad estuvo muy bueno. No pude leer muchas de las preguntas, se armó un debate ahí tremendo y en las preguntas también un montón de preguntas, pero seguramente hago otro vivo más adelante, tal vez para hablar un poco más de internacional, y qué es lo que pasa en la economía internacional. Argentina es tan malo como parece, como lo pinté yo. Sí, pero el mundo también. Entonces, entender también lo que pasa en el mundo, también comprendés cómo va a ser el ciclo en Argentina. Creo que es clave. Así que bueno, saludos para todos, que terminen bien el día y escríbanme, mándenme su correo, así yo los voy anotando para cuando tengan el curso listo, se lo mando. Saludos.